Hey friends, this is Robin from Spanish Stories. I've just finished writing the story and it's about great love and the problems that sometimes come with it. In this text, there's many useful vocabulary relating to love and the daily life. Listen carefully and have fun. Bye bye. Me llamo Marta. Vivo en una ciudad pequeña, no muy lejos del centro. Tengo un novio, se llama Luis. Vivimos juntos en un piso pequeño con ventanas grandes. Cada mañana entra el sol. Me encanta eso. Esa luz cálida me hace feliz. Se siente como una buena señal. Trabajo en una panadería pequeña, justo a la vuelta. Voy andando cada mañana. El camino es corto, pero me gusta. El aire huele fresco. La ciudad aún duerme un poco. Mi jefa es amable. Mis compañeros son simpáticos. No soy rica, pero tengo suficiente. Estoy contenta. Luis trabaja en un concesionario de coches. Vende coches y es muy bueno en ello. La gente lo aprecia. Es listo, encantador y guapo. Quiero mucho a Luis. Llevamos varios años juntos. Buenos años. Cenamos juntos cada noche. Vemos películas, hablamos y reímos. La vida es sencilla. Soy feliz. A veces pienso, ojalá todo siga así. Tengo una mejor amiga. Se llama Lucía. Nos conocemos desde la escuela. Entonces reímos, lloramos y soñamos juntas. Lucía es como una hermana para mí. Nos visita a menudo, a veces varias veces por semana. Entonces nos sentamos en la cocina, bebemos té y hablamos de todo. De la vida, de cosas pequeñas, de grandes sueños. A Luis también le cae bien Lucía. A Lucía le cae bien Luis. Cuando los tres estamos juntos, se siente cálido, como una pequeña familia. Cada mañana me despierto y sé lo que viene. Voy al trabajo, vuelvo a casa. Luis está allí. Cocinamos juntos, comemos, reímos. Cada noche pienso, soy tan feliz. Tengo a Luis, tengo a Lucía. ¿Qué podría salir mal? Pero luego algo cambia. Al principio son solo cosas pequeñas, cosas silenciosas, cosas que casi no se ven. Luis llega más tarde a casa por la noche. Primero, un poco más tarde, luego mucho más tarde. Le pregunto por qué. Él dice que el trabajo está muy estresante ahora. Le creo, confío en Luis. ¿Por qué no habría de hacerlo? Luis también mira su móvil mucho más. Durante la cena, en el sofá, en medio de una charla, a veces sonríe mientras lo hace, muy suave, casi escondido. Le pregunto qué tiene de gracioso. Él dice, nada, solo un mensaje de un compañero. Le creo, pero algo dentro de mí no le cree del todo. Luego Luis se vuelve más callado. Antes hablábamos de todo, de nuestro día, de nuestros sueños, de la vida. Ahora él se sienta en el sofá y mira la tele, pero sus ojos están vacíos, no está realmente allí. Le pregunto, ¿estás bien? Él dice que sí, dice que solo está cansado. Quiero creerle, lo intento. Pero de noche, cuando todo está quieto, lo siento, algo va mal, solo no sé qué. Hablo con Lucía sobre eso. Ella viene de visita y nos sentamos en la cocina. El té humea, fuera está gris. Le cuento todo. Que Luis llega tan tarde, que ya no habla, que mira su móvil todo el tiempo, que me siento sola aunque esté a mi lado. Lucía escucha. Se queda en silencio un momento. Luego sonríe. Ella dice, tranquila, Luis te quiere. A veces los hombres son así. Dale solo un poco de tiempo. Exhalo. Me siento mejor. Lucía me conoce. Lucía conoce a Luis. Ella no me mentiría. Así que espero. Tengo paciencia. Cocino la comida favorita de Luis. Le sonrío. Ya no hago preguntas. Le doy espacio. Pero Luis sigue distinto. Sigue llegando tarde a casa. Sigue mirando su móvil. Sigue hablando casi nada. Nuestro piso ahora se siente diferente.
ya no cálido, ya no vivo. Las ventanas grandes aún dejan entrar el sol, pero ya no lo siento. Lucía sigue visitándonos. Me abraza, pregunta cómo estoy, dice que no me preocupe. Intento creerla, pero noto algo. Cuando Lucía está aquí, Luis es otra persona. Se ríe más fuerte, habla más, sus ojos brillan, hacen bromas que no entiendo. A veces se miran solo un instante, pero lo veo. Esa mirada no es para mí. Me siento allí y me veo como una extraña en mi propia casa. Son mis dos personas favoritas, y aún así me siento sola. Una noche el móvil de Luis queda sobre la mesa. Lo tomo solo un segundo. Quiero ver la hora, pero entonces veo un mensaje. Es de Lucía. Lo leo. Solo pocas palabras, pero esas palabras lo cambian todo. Mi corazón deja de latir, mis manos tiemblan. Dejo el móvil. Me siento en el suelo. Quizás lo entendí mal. Quizás no significa nada. Pero sé que no lo entendí mal. Y sé que sí significa algo. Ahora lo veo todo distinto, cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada puerta cerrada. Luis va a la otra habitación cuando llama a Lucía. Él cierra la puerta tras de sí, suave, casi con cuidado. ¿Por qué? Una noche Luis y Lucía están en el sofá, se ríen, hablan. Yo estoy en el sillón, a pocos pasos, pero para ellos no existo, no me miran, solo se miran entre ellos. Me levanto y voy a la cocina. Nadie lo nota, nadie dice mi nombre. Me apoyo en la pared y miro al vacío. Siento cómo llegan las lágrimas, pero no lloro. Trago todo. Soy fuerte, me repito. No me lo imagino. Algo no encaja. Lo sé, lo siento muy hondo, pero no sé qué hacer. Decido hacer algo. Planeo una sorpresa, un fin de semana de concierto, solo para los dos. Ninguna distracción, nada de estrés, ninguna otra persona. Solo Luis y yo. Nuestro amor lo necesita. Quizás esa sea la solución. Quizás podamos volver a como era antes. Se lo cuento a Luis. Su cara se sorprende un instante. Luego sonríe. Dice que es una buena idea. Compro las entradas. Estoy emocionada, casi como antes. Esa pequeña chispa de esperanza se siente bien. Llega el día. Preparo nuestras maletas con cuidado. Coloco la chaqueta favorita de Luis arriba. Me pongo un vestido bonito. Estoy lista. Luis aún está en el trabajo. Dice que vendrá por la tarde. Luego partiremos. Espero. Miro el reloj. Sigo esperando. Las horas. Pausa breve. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si no solo quieres oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son historias cortas y emocionantes en español que te ayudan paso a paso. Ya está disponible en línea. Enlace en los comentarios. Ahora seguimos con la historia. Disfruta. Las pasan. La tarde se vuelve noche. Estoy sentada en el sofá. Las maletas siguen listas junto a la puerta. Entonces suena mi móvil. Es Luis. Mi corazón ya lo sabe antes de contestar. Él dice que lo siente. No puede venir. El trabajo. Un problema. Quizás la próxima semana. La próxima semana. Siempre la próxima semana. Digo vale. Mi voz suena tranquila. Cuelgo. Luego me quedo allí. Las entradas están sobre la mesa. Las maletas esperan en la puerta. El vestido aún encaja perfecto. Y lloro. Lloro hasta que no queda nada. Entonces me pongo de pie. Tomo una decisión. Voy a casa de mis padres. No para siempre, solo por unos días. Necesito irme. Lejos de este piso, de Luis, de Lucía, de este sentir. Empaco una bolsa pequeña. Escribo un mensaje corto a mi madre. Ella responde enseguida. Me esperan.
Miro por última vez el piso. Antes todo estaba bien aquí. Ahora se siente extraño. Salgo muy temprano por la mañana. Luis aún duerme. No digo adiós. Cierro la puerta despacio tras de mí. Subo al coche. Conduzco. Lloro, pero sigo conduciendo. Y, entre las lágrimas, lo siento. Una pequeña y suave sensación de libertad. Al rato, recuerdo que olvidé el regalo para mi madre. Todavía está en casa. Doy la vuelta. Conduzco de regreso. Abro la puerta muy despacio. El piso está oscuro. Está en silencio. Pero entonces oigo algo. Música suave. Viene del salón. Me quedo quieta. A Luis no le gusta la música por la mañana. Mi corazón late rápido. Mis piernas se vuelven pesadas. Camino despacio por el pasillo. Me detengo en la puerta. Miro dentro. En el sofá hay dos personas, muy juntas. Es Luis, es Lucía, se besan. Despacio, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. No puedo moverme, no puedo hablar, casi no puedo respirar. Mi novio, mi mejor amiga, en mi sofá, en mi casa. Mi corazón no se rompe, simplemente ya no está, como si nunca hubiera existido. Entonces Luis abre los ojos, me ve. Un momento, todo queda en silencio. Luego salta de pie. Dice mi nombre, Marta, solo esa única palabra. Lucía abre los ojos. Ella me ve y empieza a llorar. Dice que lo siente. Una y otra vez, lo siento, lo siento. Pero esas palabras están vacías, suenan como aire. No lloro, no grito, solo me quedo allí. No siento nada. Solo un gran vacío pesado. He amado a esas dos personas, más que a nada, y ahora ya no las conozco. Luis se acerca a mí, extiende la mano, yo retrocedo. Digo, no me toques. Mi voz es tranquila, fría, casi extraña. Lucía llora más. Ella dice, soy tu mejor amiga. Por favor, perdóname. Pero eso ya no es verdad. Una mejor amiga no hace eso. La miro. Solo digo, vete. Ella se va. Ahora solo quedamos Luis y yo. Él habla, él explica, él suplica. Dice que fue un error, que no significa nada, que me quiere. Pero sus palabras ya no me alcanzan. Voy al dormitorio. Cierro la puerta con llave. Me siento en la cama y miro la pared. Toda la noche. No duermo. Pienso en cada noche, cada beso, cada risa. Todo fue real para mí, y nada de eso fue real. Llega la mañana. Luz gris atraviesa las cortinas. Abro la puerta. Luis está sentado en el suelo del pasillo. Ha pasado allí toda la noche. Parece un hombre roto. Se pone de pie. Dice, por favor, ¿podemos hablar? Lo miro. Largo rato. Luego digo, se acabó, Luis. No hay rabia en mi voz. No hay lágrimas, solo la verdad. Él llora, dice que va a cambiar, dice muchas cosas, pero ya no escucho. Voy a la mesa, cojo la llave del piso, la dejo despacio sobre la mesa. Digo, adiós, Luis. Cojo mi bolso, salgo por la puerta. Conduzco a casa de mis padres. Cuando llego, me abrazan sin decir nada. Mi madre hace té. Mi padre se sienta simplemente a mi lado. No preguntan nada, simplemente están. Eso es suficiente. Me quedo un tiempo con ellos. Algunos días lloro mucho. Algunos días estoy tan enfadada que no puedo hablar. Algunos días no siento nada. Pero cada día, muy despacio, me vuelvo un poco más fuerte. Conduzco de vuelta a mi ciudad. Pero no vuelvo con Luis. Encuentro un piso pequeño, un cuarto, una cocina, un baño. Diminuto, pero es mío, solo mío. Aquí no hay mentiras, no hay secretos, solo yo y el silencio. Las primeras semanas son duras. Duermo en el suelo porque no tengo muebles, como cosas sencillas. Voy al trabajo, vuelvo y me siento en el vacío. Pero poco a poco el piso se llena. Una cama, una mesa, una silla, y poco a poco también yo me lleno.
el trabajo ayuda, la rutina ayuda. Una tarde paso frente a una tiendecita. En el escaparate veo gente con barro en las manos. Ellos moldean, giran, crean. Sus caras están tranquilas, casi en paz. El cartel dice curso de cerámica. Me detengo. Algo dentro de mí me llama a entrar. Una mujer me sonríe. Pregunta: ¿quieres probar? Pienso un momento. Luego digo sí. El barro se siente extraño en mis manos. Frío, suave, vivo. Moldeo algo, no sé qué. No importa. Cuando modelo barro, no pienso en Luis, no pienso en Lucía, no pienso en nada. Solo en mis manos y el barro. Es la primera vez en mucho tiempo que mi mente calla. Vuelvo cada semana. Y cada semana me siento un poco más yo. En el curso hay una mujer mayor. Se llama Ruth. Tiene pelo blanco, ojos tranquilos y una sonrisa cálida. Un día se sienta a mi lado. Mira mi pieza y dice: «Es bonita, tienes buen tacto». Trabajamos juntas, hablamos poco, pero se siente bien. Después del curso me invita a té. Su casa es pequeña y cálida, llena de libros y plantas. Me cuenta que perdió a su esposo, que el duelo fue largo, que el barro la ayudó a empezar de nuevo. Le cuento un poco de mí. Ella escucha sin juzgar. Ruth y yo nos hacemos amigas. Amigas de verdad. Aprendo algo. No todas las personas se van. Algunas simplemente se quedan. El tiempo sigue, despacio, pero sigue. Y noto que vuelvo a sonreír, no porque deba, sino porque nace solo. Un día camino por el parque. El aire huele a otoño. Entonces lo veo. Luis. Está en el sendero, a unos pasos de mí. Él también me ve. Se acerca despacio. Mi corazón late un poco más rápido, pero no huyo. Él dice: «Hola, Marta». Su voz es baja, casi cuidadosa. Se ve distinto, más delgado, más cansado. Dice que Lucía y él se separaron. Dice que fue un error. Dice que me echa de menos. Yo lo escucho. Espero que algo despierte en mí. Amor, rabia, dolor. Pero solo hay silencio y un poco de compasión. Digo: «Siento que estés triste, Luis. Te deseo lo mejor». Luego sigo mi camino. No miro atrás. Y por primera vez eso se siente de verdad ligero. Mis trabajos de cerámica son cada vez mejores. Cuencos, tazas, pequeños jarrones con bordes irregulares que aún así parecen perfectos. Ruth dice que debería venderlos. Me río, pero luego pienso: ¿por qué no? Un sábado voy al mercadillo de la ciudad. Coloco una mesita y pongo mis cosas encima. Estoy nerviosa. ¿Y si nadie se para? Pero entonces alguien se detiene. Luego otra persona, miran, sonríen, algunos compran. Me quedo allí y pienso: yo hice esto, con mis manos, de la nada. Cada sábado vuelvo, hablo con la gente, sonrío, vivo. Ya no soy la novia de Luis, ya no soy la mejor amiga de Lucía. Soy Marta, simplemente Marta. Marta, la ceramista. Marta, la superviviente. Y eso es más que suficiente. Un sábado se acerca un hombre a mi mesa, alto, pelo oscuro, rostro abierto. Mira mis piezas mucho rato. Luego toma una taza, la gira en sus manos y sonríe. Dice: «¿Lo has hecho tú?». Digo que sí. Él dice: «Es muy bonita». Compra la taza. Dice que se llama Félix. Yo digo que soy Marta. Hablamos un momento. Es amable, pero no insistente. Luego vuelve el sábado siguiente y otro sábado más. Cada vez compra algo. Charlamos un poco más. Un día pregunta si quiero tomar un café con él. Me quedo quieta. Café significa más que café. Significa confianza. ¿Aún puedo eso? Mi corazón late rápido, pero pienso: estuve rota y me he recompuesto. Paso a paso. Puedo intentarlo. Es solo un café. Digo que sí. Él sonríe tan amplio que yo también sonrío.
Quedamos en un pequeño café junto al parque. Estoy nerviosa cuando abro la puerta, pero Félix ya se pone en pie al verme y saluda. Su sonrisa es cálida. Nos sentamos, pedimos. El café, yo té. Y luego hablamos sobre su trabajo, sobre mi cerámica, sobre su perro Bruno, que cree ser humano. Me río. De verdad me río. Félix escucha cuando hablo, me mira, está realmente presente. Después de mucho tiempo, estoy frente a alguien y no me siento invisible. Al irnos, él me acompaña hasta el coche. El sol está bajo, la luz es dorada. Digo, ha sido bonito. Él dice, para mí también. ¿Puedo volver a llamarte? Digo que sí. Él saluda con la mano y se marcha. Conduzco a casa. En el espejo veo que aún sigue allí. Sonríe, yo también sonrío. No es un gran sentimiento, pero es uno real. Estoy sentada. Breve pausa. Si ahora escuchas y entiendes español, ya haces más que la mayoría de personas. Y si quieres avanzar aún más, he escrito justo lo perfecto para ti. Un libro lleno de historias que llevarán tu español al próximo nivel. Enlace abajo en los comentarios. En mi cama y pienso en la tarde, en Félix, en su risa, en lo ligero que todo se sintió. Eso aún no es amor, pero es algo, un pequeño y suave comienzo. Voy a la ventana. Afuera el sol se pone. El cielo está rosa, naranja y un poco lila. Pienso en todo lo que fue, en el dolor, en las noches largas, en el momento en el sofá que nunca olvidaré. Pero también pienso en Ruth, en el barro en mis manos, en la gente del mercadillo, en todas las cosas pequeñas que me reconstruyeron. Luis y Lucía me hicieron daño, mucho, pero también me obligaron a algo, a encontrarme a mí misma. La Marta que modela barro, ríe y puede comer sola sin sentirse sola. Miro mi piso, pequeño, sencillo, mío. Cada cuenco, cada taza aquí la hice yo. Me preparo la cena, leo un poco. Luego voy a la cama, apago la luz, está silencioso. Y en ese silencio ya no hay dolor, solo calma. Pienso en mañana, mañana trabajaré, mañana modelaré barro, mañana viviré. Quizás Félix llame, quizás no. De cualquier modo estaré bien. Cierro los ojos, exhalo y por primera vez en mucho tiempo me duermo simplemente, sin miedo, sin lágrimas, tranquila y libre.